Buenas tardes. Hay reglamentos que protegen los derechos de la Unión Europea y los ha redactado el Consejo y el Parlamento Europeo, obligando a los Estados miembros a velar por su cumplimiento. Uno de ellos es el Reglamento 181 barra 2011, donde los derechos de los viajeros de autobús y autocar están reflejados. Se obliga a informar a los viajeros del servicio y de sus derechos. Si hay que informar a personas discapacitadas, se utilizarán formatos adaptados y personal con formación adecuada para estos viajeros. Y si fuera necesario, también asistirles en las estaciones y autobuses, sin impedir su derecho a la libertad de movimiento negando su entrada al autobús. Otro punto del reglamento son los derechos ante un accidente. Los viajeros tienen derecho a una indemnización si fallecen, si se lesionan o se pierde su equipaje o se daña. Y tras el siniestro se cubrirán sus necesidades médicas de alojamiento, comida, ropa y transporte. En cuanto a las cancelaciones y los retrasos, el reglamento indica que los viajeros serán adecuadamente atendidos e informados y el transportista debe de dar opciones al viajero como un trayecto alternativo con idéntico destino, anular el viaje o recibir el reembolso de sus billetes. Y muy importante, si no se presta la información adecuada y la asistencia adecuada, los pasajeros tendrán derecho a una compensación económica. Otro reglamento importante es el 1371/2007 sobre los derechos y obligaciones de los viajeros del ferrocarril. El contrato es el propio billete y se adquiere por teléfono, internet, en las taquillas o a bordo del tren. Las personas con discapacidad serán informadas sobre su acceso a las instalaciones y al propio tren y pueden comprarlo sin recargo. En caso de accidente, las personas, las empresas ferroviarias tienen un seguro que cubre a los viajeros. Si un pasajero sufre heridas o muere y hay personas dependientes de este, se indemnizará a corto plazo, a más tardar a 15 días después de identificarse la persona. Se anticiparán cantidades para atender las necesidades inmediatas del viajero, proporcionales a los daños que ha sufrido. Eso sí, nunca si es una negligencia del viajero. En caso de cancelación, se informará al viajero antes de interrumpir un servicio, respondiendo a su reclamación en un tiempo razonable. Y si hay ante un retraso, las empresas ferroviarias certificarán en el billete el retraso sufrido y si fuera necesario ofrecerán comida y bebida gratis dependiendo de la espera y si fuera necesario alojamiento. Además, se ofrecerán a reembolsar el billete o continuar el viaje hasta el destino en iguales condiciones, lo antes posible o en las fechas que convenga al viajero. Sin renunciar a su derecho del transporte, se puede solicitar una indemnización por el retraso, abonable en un mes presentada la solicitud. Por último, como curiosidad del reglamento, los viajeros pueden llevar sus bicicletas si no estorban y son manejables dentro del tren. El tercer reglamento es el 261/2004 y que establece normas sobre compensación y asistencia a los viajeros por denegación de embarque, cancelación o gran retraso en los vuelos. Se trata de disminuir los trastornos y molestias de los viajeros en estas situaciones y ofrecer soluciones. Informa al viajero de sus derechos por denegación de embarque, cancelación o gran retraso del vuelo, para ejercerlos libremente. De hecho, en los mostradores de facturación contarán con un cartel y un impreso para ejercer esos derechos si el tiempo es superior a 2 horas. Los viajeros con vuelos con un retraso importante recibirán una atención adecuada que incluye comida, refrescos y pernotaciones con un transporte incluido entre el aeropuerto y el alojamiento en función de la espera. Además, pueden optar por cancelar el vuelo o por el reembolso 7 días de los billetes o por proseguirlo en una fecha posterior que más les convenga en función de
las plazas disponibles. Al denegarse el embarque, se pedirán voluntarios que renuncien a sus plazas a cambio de contraprestaciones negociadas con el transportista del vuelo. Si no hay suficiente gente, se denegará el embarque a pasajeros contra su voluntad, intentando que sean los menos posible y compensándoles también por ello. Si se acomoda a los viajeros en un vuelo posterior en clase superior, no pagan suplemento. Si es inferior, recibirán un porcentaje del billete en función de los kilómetros. Ante la cancelación, el transportista propondrá al pasajero posibles transportes alternativos y ofrecerá asistencia a los viajeros afectados, además de una compensación estipulada con arreglo a los kilómetros, que no limita el derecho a reclamar judicialmente por parte del viajero. Ojo, no se paga compensación si la aerolínea puede probar determinadas circunstancias que están señaladas en el convenio de Montreal, ya sean políticas, meteorológicas, por inseguridad del vuelo, por huelgas, etc. El reglamento 1107/2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo prohíbe el embarque por discapacidad prohíbe denegar el embarque por discapacidad o movilidad reducida de un viajero con un billete válido. Solo se puede negar si se vulnera la seguridad por legislación o no se puede embarcar por las dimensiones del transporte. En ese caso, se notificará por escrito en la denegación en 5 días hábiles desde la solicitud del viaje al viajero. Por ello, la aerolínea proporciona al viajero como al acompañante el reembolso del billete o un transporte alternativo sujeto también a las disposiciones de seguridad, y el personal formado en materia de discapacidad asistirá e informará sobre las normas de seguridad que se apliquen, así como las restricciones al transporte o a las dimensiones de la aeronave. La compañía aérea se esforzará en ofrecer al acompañante un asiento junto a la persona con discapacidad o movilidad reducida. Estas personas pueden anunciar su llegada al aeropuerto para solicitar asistencia. Si se hace con 2 días antes de la salida del vuelo o en 36 horas antes, la compañía y el gestor aeroportuario deben organizar la asistencia desde la llegada hasta que estas personas cojan el vuelo. Tras la salida del mismo, la compañía aérea debe notificar al gestor del aeropuerto de destino cuántas personas con discapacidad requieren asistencia y sus características. Y en destino, la gestora asistirá a los viajeros hasta el punto de salida del aeropuerto. Cuando se requiera un perro guía, se admitirá al animal si se notifica previamente y la normativa lo permite dentro del avión. Finalmente, el reglamento 1177/2010 sobre los derechos de los viajeros por mar y vías navegables. Se informará con rapidez si hay una cancelación o un retraso en las salidas o en las llegadas, como máximo 30 minutos después de la hora de salida programada, así como la hora estimada de salida y llegada tan pronto se disponga de esa información. En el caso de los viajeros que pierdan una conexión de transporte por cancelación o retraso, se les informará de las conexiones alternativas. Y si se prevé que una cancelación o retraso dure más de 90 minutos, se ofrecerá al viajero comida y refresco gratuitos en función del tiempo de la espera. Y si se requiere una estancia suplementaria a la prevista, se ofrecerá el alojamiento a bordo del barco o en tierra, incluyendo el transporte puerto-alojamiento, y hasta 80 euros por noche y viajero. Además, se ofrecerá al viajero escoger entre un transporte alternativo hasta el destino final, en condiciones parecidas en cuanto sea posible el reembolso del billete y, si procede, un servicio de vuelta gratuita al punto de partida, con arreglo al contrato de transporte en la primera ocasión que se presente. Bien, como conclusiones solamente tengo una, y es que creo que esta normativa hay que modernizarla
En especial el tema de las compensaciones, que se quedan muy por debajo de los prejuicios que provocan los retrasos, las cancelaciones, las denegaciones. Además, que es que están congeladas desde hace pues casi 2 décadas, prácticamente 1 década y pico. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado.